Ya, bueno, hola a todas y a todos. Antes de empezar, me presento. Yo soy Javiera Rojas, soy estudiante de magíster en Ingeniería Química, pero estudié Ingeniería Civil en Biotecnología. Y acá estamos con la Caro y el profe Álvaro, si se pueden presentar. Ya, Dale, Carlos. yo me llamo Carolina y estoy en séptimo de Ingeniería Civil en Biotecnología. Ya terminé todos mis cursos, así que solo estoy haciendo la tesis y luego termino por fin la carrera. Y yo soy Álvaro Olivera y aparece mi nombre y soy profe del departamento, en pregrado y en posgrado. Y eso. Bueno, como verán, no somos muchos, entonces la idea es que esto sea lo más parecido a una conversación posible. Por favor, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir por el chat, nos pueden interrumpir. La idea es que ustedes se vayan de acá sin ninguna duda y que esto les sea como de la mayor utilidad posible para elegir su carrera o para guiar un poco esa decisión. Ya, Y entonces, cualquier cosa nos aprove- aprovechen de que está el profe igual para hacerle preguntas de cómo qué se hace después de que uno regresa y cosas así. Bueno, como ya estamos en la hora, vamos a empezar nomás y vamos a partir un poco con la pregunta, ¿qué es la ingeniería civil en biotecnología? Bueno, la ingeniería civil en biotecnología yo la definiría como una ingeniería de procesos, es decir, que me permite convertir una materia prima a un producto final, pero en estos procesos yo puedo incorporar fenómenos biológicos, ¿ya? Con procesos yo me refiero desde algo tan simple como producir levadura para hacer pan, por ejemplo, a poder producir una proteína recombinante muy específica para algún fármaco o algo relacionado con la industria de salud. Ahora el profe Álvaro nos va a contar un poco más en detalle qué es la biotecnología y vamos a ver las distintas áreas en las cuales se trabajan desde la biotecnología. Ok, gracias, Javi. Eh, Me interrumpen en cualquier momento con preguntas. Igual voy a tratar de estar atento al chat, pero ahí me cuentan ustedes. Eh, Como decía Javiera, la biotecnología y la ingeniería civil en biotecnología en general es lo que dice esta diapositiva, es un conjunto de herramientas. Y en realidad ese conjunto de herramientas, la única gracia que tiene es que usa seres vivos o derivados de seres vivos, proteínas, por ejemplo, o enzimas, para resolver problemas o para crear productos que sean útiles para la sociedad. ¿Cómo definan ustedes utilidad? Obviamente eso depende de la sociedad que lo requiera. Pero en el fondo nuestra misión, nuestro mandato es resolver problemas. Y en eso somos iguales que todo el resto de las ingenierías. Nosotros resolvemos problemas y creamos soluciones, creamos cosas nuevas. Como les decía, nuestra gracia como ingeniería civil en biotecnología, nosotros usamos sistemas vivos. Entonces, como aparece en el esquemita de más abajo, y también explicó Javiera, las convertimos materias primas en productos y usamos sistemas vivientes o partes de sistemas vivientes. Y últimamente, que es como la mayor herramienta que se ha desarrollado en los últimos 30 años más o menos, o quizás más, 40, usamos ingeniería genética y todo lo que se puede hacer para modificar genéticamente ácidos nucleicos y otros componentes de organismos vivos para obtener estos productos. ¿Sí? Ahora, hay una pregunta en el chat. Uf, hay muchas preguntas en el chat. Ok, son hartas preguntas. El conversatorio sí queda guardado. Lo de las carreras se los respondo en un ratito después, lo de cambios de códigos y cosas por el estilo. El campo laboral se los comento en un ratito más. Y, ¿qué más? Respecto a los laboratorios, la cura del COVID,
Ya, sí, vamos a hablar de todo eso. Ya. Pero en poquito tiempo. Así que tengo que ir rápido. Si pasamos a la siguiente, las áreas de estudio incluyen muchas cosas. Yo les puedo hablar de las áreas de estudio que son más fundamentales dentro de la biotecnología y la ingeniería civil en biotecnología en la facultad. En la facultad nos dedicamos a varias áreas, hay varios profesores trabajando, hay proyectos en conjunto con otras partes de Chile y otras partes del mundo. Trabajamos en ingeniería de proteínas, que es modificación de proteínas para obtener propiedades que nosotros buscamos dentro de estas proteínas y poder aplicarlas en alguna solución que diseñemos. Ingeniería metabólica es todo un campo de la ingeniería que se trata de predecir cómo funcionan las reacciones químicas dentro de organismos, dentro de células, y a partir de toda la matemática derivada de eso, entender cómo podemos modificar el funcionamiento de las reacciones químicas dentro de una célula para obtener mayores rendimientos, mejores producciones, para producir moléculas que no se producen naturalmente, para producir moléculas que sí se producen naturalmente, pero en cantidades muy bajas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, moléculas que son útiles, que nos interesan de alguna forma. Por ejemplo, alguna molécula natural que se produzca en una planta, pero que la planta la produce en muy baja cantidad, o que la planta es muy escasa, o que no es domesticada, y por lo tanto no podemos ir a recogerla y alterar la población ecológicamente de esa planta. Entonces, usando ingeniería metabólica, nosotros podemos modificar organismos, microorganismos particularmente, y hacer que esos microorganismos produzcan la molécula que nosotros queremos, y ojalá con una productividad y un costo lo más bajo posible, y de una manera lo más sustentable posible también. La biología sintética es un área particular dentro de la ingeniería metabólica y que es un área bastante nueva. Y se trata también de utilizar ingeniería metabólica y otras herramientas de manera de lograr que los organismos no solamente produzcan lo que nosotros queramos, sino que también reaccionen, cambien, procesen información, se adapten y generen respuestas que a nosotros nos sirven y nos indican cosas que nosotros queremos. Para eso trabajamos mucho con cultivos celulares y en la facultad hay un laboratorio bastante grande de cultivo de células animales, pero no solamente para estudiar las células animales, sino que fundamentalmente para usarlas en producción. Hay una cantidad de moléculas y fármacos que se producen exclusivamente o de mejor manera en células animales cultivadas. No es ético producirlo en animales vivos, por supuesto, pero sí se pueden usar líneas celulares, que son células inmortalizadas de alguna manera y que se reproducen bajo condiciones de laboratorio para lo que nosotros queremos. Si me dan la siguiente diapositiva, vemos otras áreas de estudio. Como somos ingenieros, nosotros hacemos mucho modelamiento y utilizamos el modelamiento matemático y la matemática en sistemas biológicos para explicar, para predecir lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos. Hay toda una rama también, y que trabajamos en el departamento, que es bioinformática, y esa es una rama de la biotecnología donde se maneja la enorme cantidad de datos que se genera. No hay en este momento en el mundo una rama de la ciencia que genere más datos, excepto los grandes colisionadores de partículas y los grandes telescopios. Nada más en la ciencia genera tanta información como la biología en este momento. Y la bioinformática es una parte de la biología que se encarga de estudiar toda esa información, organizarla, exprimirla para obtener datos, etc. Como dijo Javiera, nosotros trabajamos en procesos, y son procesos bioquímicos, en los que interviene o un organismo vivo o una parte del organismo vivo, me refiero a una molécula, una enzima, proteínas, células, etc. En procesos. Y esos procesos son para producir algo que es útil y que la única manera de hacerlo es utilizando sistemas vivos o sus derivados.
En particular, lo que aparece arriba a la derecha, los bioproductos, son exclusivamente producidos por organismos vivos. Por ejemplo, hablando del COVID, que es una de las preguntas que aparecen por ahí, hay una terapia que se está probando actualmente, que es una terapia con anticuerpos. Y los anticuerpos se producen de dos maneras, o en un animal vivo, con un sistema inmune activo y que responda a un antígeno, o a partir de cultivo de linfocitos humanos, linfocitos que son no modificados, sino que son expuestos a un antígeno, y esos linfocitos empiezan a producir anticuerpos específicos contra ese antígeno. Y esos anticuerpos después pueden ser producidos en gran cantidad, purificados para llegar a un grado de pureza muy alto, de manera de poder utilizarlos en la formulación de medicamentos que se inyectan directamente a un paciente para ayudarlos a combatir, en el caso, por ejemplo, del COVID, a combatir una infección. Anticuerpos que el cuerpo no sintetiza por sí solo o se demora cierto tiempo. Y en el caso del COVID, estos anticuerpos lo que pueden hacer es disminuir la duración de la enfermedad y disminuir también la seriedad de los síntomas. Es decir, prevenir que la persona llegue a un estado de gravedad extremo. La producción de vacunas, las vacunas también son bioproductos y es algo que la ingeniería en biotecnología viene haciendo hace muchísimos años ya a estas alturas. Si me dan la siguiente, hay un montón de preguntas y problemas que se pueden resolver en esta área. Tengo acá unos ejemplos y no quiero abundar mucho en ellos. En el caso de ingeniería de proteínas, por ejemplo, es entender cómo funcionan las proteínas. Las proteínas son maquinitas moleculares. ¿Cómo podemos usar esas máquinas moleculares? ¿Cómo podemos modificarlas para obtener propiedades nuevas que no conocemos y que no existen en la naturaleza? Otra pregunta es cómo podemos reparar proteínas que funcionan mal en un organismo y que producen una enfermedad. Por ejemplo, eso lo hacemos dentro de nuestras líneas de investigación. Si me dan la siguiente diapositiva, en cuanto a la aplicación de matemáticas en sistemas biológicos, ¿para qué aplicamos matemáticas? Para entender el funcionamiento de sistemas complejos y para predecir no solamente qué es lo que va a pasar, sino predecir cosas que la imaginación no nos da, o la mente racional, el cerebro no nos da para predecir eso. ¿Cómo utilizamos la matemática para mejorar ese conocimiento y cómo podemos anticiparnos a lo que va a suceder si modificamos un sistema biológico, por ejemplo, y solucionar posibles problemas o alteraciones, u optimizar, que es un área muy grande dentro de la matemática? En la siguiente diapositiva, seguimos con preguntas. ¿Cómo identificar qué personas tienen predisposición a enfermedades? ¿Cómo predecir si un paciente va a responder o no a un tratamiento en particular? Por ejemplo, un paciente de cáncer. Si yo tomo el cáncer y leo la información genética de ese cáncer, ¿puedo tener tratamientos personales para ese cáncer en particular y esa persona en particular? ¿Cómo curar o prevenir también la aparición de enfermedades? En la siguiente diapositiva, son muchas áreas de aplicación. En esta hablamos de producción industrial. ¿Cómo producir proteínas útiles? Anticuerpos, por ejemplo. En el laboratorio es muy fácil de hacerlo, pero ¿cómo produzco yo una dosis suficientemente grande para una persona? ¿Y cómo lo hago para 100.000 personas o 100 millones de personas? ¿Cómo hacer que esas proteínas sean puras y sean inyectables, sin que generen efectos secundarios? ¿Cómo hacerlo de manera barata? ¿Cómo hacer que todas estas soluciones sean accesibles para todos? O en la industria química, cómo reemplazar procesos químicos actuales con procesos sustentables, más verdes, que usen menos solventes, que usen menos energía, que tengan características más deseables. Y para eso los sistemas vivos son muy buenos, pero todavía estamos recién aprendiendo a usarlos. En la siguiente diapo, esto es sumamente importante. ¿Cómo alimentamos a toda la población de humanos que hay en este planeta? Entonces,
cómo evitamos enfermedades, por ejemplo, en plantas, y cómo evitamos pérdidas de alimentos. ¿Cómo hacemos que los alimentos sean nutritivos suficientemente? Por ejemplo, la gente en el mundo que solamente depende de arroz, ¿cómo hacer que ese arroz sea más completo como alimento? Que esas personas no tienen acceso a esos alimentos. Entonces, ¿cómo hacer que el arroz sea suficientemente nutritivo? ¿Cómo garantizamos la calidad nutricional de alimentos? Por ejemplo, ¿cómo mejoramos? Siguiente diapositiva. ¿Cómo, en salud humana, cómo podemos prevenir? Esto es muy importante porque la población mundial está envejeciendo muchísimo. Aunque por culpa del COVID ahora las estadísticas probablemente van a bajar la expectativa de vida en todas partes, lamentablemente. Pero aún así, la población en la humanidad está envejeciendo. ¿Cómo hacemos para prevenir enfermedades que antes no existían o se veían muy poco porque la gente no llegaba a vieja? ¿Cómo hacemos que nuestros ancianos, nosotros mismos cuando seamos viejos, lleguemos a viejos bien y podamos prevenir lo que nos pueda pasar, por ejemplo? ¿Y cómo lo hacemos de manera económicamente factible? Y en la siguiente diapositiva, nuevamente, no salté uno. Perdón, esta era la última. ¿Cómo hacer todo esto de manera económica? Es algo que van a ver en cualquier rama de la ingeniería. Todos nosotros solucionamos problemas, pero además optimizamos la manera en que se soluciona el problema. Y una de las maneras de optimizarlo es cómo lo hacemos barato, para que cueste poco, para que se consuman pocos recursos, poca energía, para que sea sustentable. Eso en ingeniería química y en biotecnología es fundamental. Y en la siguiente diapositiva, ahora sí, les presento un poco la malla de la carrera. Acá no están colorcitos, pero los que están en celeste son cursos fundamentales. Los que están en verde son todos electivos. Después hay ramos de formación integral que están en morados y hay trabajos de habilitación profesional y prácticas profesionales que son 2 en la carrera. La carrera además tiene líneas de ramos. Están los ramos de formación básica, están los ramos de formación aplicada, están los ramos de proyectos en los cuales los estudiantes van desarrollando de a poquito desde el inicio pequeños proyectos en biotecnología hasta terminar en grandes proyectos. Y no piensen que son solamente proyectos de laboratorio. Nosotros no trabajamos solamente en laboratorio. Nosotros lo que queremos, y esta es diferencia fundamental con la carrera que se da en la Facultad de Ciencias, lo que tenemos son aplicaciones. Y nosotros siempre apuntamos a llegar a una aplicación en ingeniería para solucionar un problema. Entonces, el trabajo en laboratorio es importante, sí, pero de ahí en adelante queda mucho camino aún que nosotros tendemos a hacerlo. Como esto va a ser más una conversación, entonces prefiero que después hagan todas las preguntas y nosotros se las respondemos. Además del pregrado, hay 3 opciones de posgrado en el departamento, pero ustedes están recién entrando en una carrera, así que no creo que esto les interese mucho. Pero es para que sepan. Y por último, en el departamento tenemos un gran centro de investigación que es el CEBIB. Y el CEBIB es el Centro de Biotecnología y Bioingeniería que no solamente tiene el componente más grande en la facultad, sino que además hay componentes de investigación en el norte, sur y extremo austral del país, en distintas ciudades, en Antofagasta, en Temuco, en Puerto Montt y en Punta Arenas. Entonces, este es un centro que está repartido en todo el país y el centro está aquí en la facultad. Ahora voy a dejar a Javiera y Caro para que sigan con la presentación con ustedes y después les respondemos todas las preguntas que tienen. Bueno, ahora les vamos a contar un poco de cómo es la vida en el departamento.
A mí me pasaba que en plan común escuchaba mucho de que la comunidad en el departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales era muy cercano, había buena relación con los profesores, entre alumnos también hay una comunidad muy, muy cercana y me dio mucho gusto entrar al departamento y darme cuenta que eso efectivamente era así. No sé si, Cara, a ti te habrá pasado algo parecido. Sí, sí, obvio que sí, es súper fácil ir a hablar con los profes porque compartimos el mismo espacio, que puede ser bueno o malo para ellos, pero para nosotros es algo bueno. Entonces es súper bueno, no sé, la secretaría docente de allá, está todo en el mismo lugar, entonces cualquier duda de cualquier tipo, en verdad es súper fácil llegar y preguntarle a alguien y también eh, juntarse con toda la gente que uno conoce del departamento. Somos como un grupo súper grande y bien como afiatado. Bueno, y aparte la buena relación que se da con los y las funcionarias del departamento, las secretarias docentes, la gente que hace el aseo, es una comunidad muy bonita que se da en el de IQBL. Bueno, otro dato que a mí me gusta destacar del departamento, sobre todo en un ambiente tan masculinizado como es Buchef, que el 55% de los y las estudiantes nuevos de pregrado son mujeres, yo creo que debe ser uno de los porcentajes más altos en todas las carreras de la facultad. No conozco el dato de todas las carreras, pero es súper agradable que haya tanto porcentaje de mujeres después de haber sido tan pocas en un curso de plan común. Eh, también muchas veces, esto lo quise poner porque muchas veces preguntan como, ya, tanta gente entra al departamento, pero ¿cuántos se titulan? O sea, efectivamente a la gente le gusta la carrera, la termina y hasta el 2020, esto era hace unas 2 semanas los 41 profesionales, pero sí se está titulando mucha gente, incluso ahora en pandemia, con las celebraciones online y todo, pero no es mucha la deserción durante la carrera. Dale nomás. Bueno, como les decíamos antes, compartimos el mismo espacio. Nosotros tenemos una salita, que le llamamos salita, donde están nuestras mesas de estudio, tenemos computadores, tenemos salas más pequeñas para reuniones, y también donde está el resto de los profes. Al menos esto está en el sexto piso del edificio nuevo, en el edificio Poniente, creo que me parece. Sí, en el edificio Poniente, que es al frente de Industria. Y bueno, también tenemos el séptimo piso, porque ese se comparte con el CEBIT, que está en el séptimo piso, y también están los profes de biotecnología. Ya abajo están los de química, arriba están los de biotecnología, pero en general siempre estamos como en circulación, yendo hacia arriba, abajo, más que nada eso. Y la salita es un espacio donde nos juntamos generalmente para estudiar, pero también para actividades de recreación. Ahí, bueno, como después vamos a mostrar. No sé, por ejemplo, hacemos bingo, tenemos proyectos, no sé, de repente de, no sé, de medicina naturales, un montón de cosas que se pueden hacer en la salita. Bueno, y otro plus importante de la salita, a mí me parece que cuando estamos estudiando, cuando tenemos un control muy difícil el día siguiente y estamos estudiando en grupo, siempre hay como estudiantes de generaciones mayores que quizás fueron auxiliares o son tus auxiliares ahora, con quienes uno puede resolver dudas o uno puede ir a molestar de repente a los profes si es que los pilla en las oficinas. Entonces, la salita es un espacio muy enriquecedor, ya sea en lo académico o para hacer vida social, porque ahí es donde conocemos a nuestros amigos, conocemos a toda la comunidad. Quizá esa es una de las cosas como más diferentes de plan común, porque en plan común como que uno con suerte cacha al profe o al auxiliar, eh, y acá en verdad es todo tan cercano, de hecho, no sé, uno termina siendo amigo de sus propios auxiliares que generalmente son un año más grande que tú y después tenemos toda esta salida y eventos juntos que al final uno termina siendo como un gran equipo. Bueno, este año tuvimos la bienvenida. Aquí hay unas fotos de Zoom, pero en verdad no. Generalmente esto se hace en una salita y después hay un carrete y cosas así.
pero no lo pudimos hacer obviamente por la pandemia, pero igual nosotros siempre tratamos de seguir como con este ambiente bien cercano, así que tenemos hartas llamadas por Zoom, donde se integran varios miembros del departamento. Por ejemplo, acá abajo está la secretaria de ICOBT, así que en realidad es súper bacán. Bueno, generalmente en tiempos pre-pandemia se hacen bienvenidas para recibir a los y las mencionas que entran al departamento. Aquí pueden ver unas fotitos de la bienvenida del año 2019. También quiero destacar el trabajo que hace el centro de estudiantes del departamento, porque aunque estemos en pandemia, igual se esfuerzan por hacer, no sé, noches de juegos de mesa, o hacer bienvenidas online, o hacer eventos para, por ejemplo, el 18 de septiembre hicieron un esquinazo virtual. Entonces, a pesar de que no hayamos podido tener estos momentos de encuentro que son tan típicos en el departamento y tan entretenidos, en verdad. Bueno, yo entré hace muchos años, y ya estaría en séptimo de U y todavía me gusta participar en todas estas bienvenidas, en los esquinazos. Yo creo que a todos les pasa algo similar. Bueno, acá pueden ver una foto de algo típico que se hace para fiestas patrias, el esquinazo, donde hacemos como concursos de cueca, se toma terremoto, mote con huesillo, ahí mismo dentro de la salita, empanadas. Entonces son estas las instancias que contribuyen a la comunidad que se genera en el departamento. Ya, también tenemos siempre, todos los años, excepto este obviamente, un paseo al Tabo donde va generalmente casi todos los del departamento, desde los más chicos de tercero hasta incluso a veces unos viejones de séptimo, octavo, y es todo el fin de semana, nos vamos al Tabo, esto lo organiza el centro de estudiantes y también es súper bacán porque obvio que hay carrete y hay actividades durante el día y es como una oportunidad al final como para seguir como haciendo comunidad. También nuestras chicas tienen un equipo de fútbol que siempre participan en la Mona y siempre están jugando partidos, así que también si es que a alguna de ustedes le gusta participar, puede unirse. Bueno, acá está el bingo del que les contaba la Caro antes, que se hizo el año pasado también. Y aquí pueden ver, bueno, ustedes no distinguen a la gente, pero aquí hay tanto profesores, estudiantes. Yo creo que la Gina sí o sí estaba ahí metida, nuestra secretaria docente. Entonces, aquí se reúnen los tres estamentos. Los tres estamentos participan en este tipo de actividades y son muy entretenidas. Bueno, también para el lado más BT tenemos tour a los laboratorios donde los profes a veces explican lo que están haciendo. Generalmente van al séptimo, obviamente, porque esos son los laboratorios más como avanzados de biotecnología. En general los cursos tienen laboratorio, pero esos no se hacen en el CEBI porque, claro, eso se usa más como para investigaciones, más como para, excepto como para alumnos, porque es como más complicado. Pero también se puede ir y si a alguien le entusiasma, por ejemplo, la investigación, si eres alumno o alumna, también uno puede incorporarse con un profesor, por ejemplo, hacer un trabajo guiado, dirigido, una unidad de investigación al final. Y uno puede ser parte al final de un poco esta investigación que se genera en el CEBI. Sí, esto que dice la Caro, me quiero detener un poquito porque a mí me parece muy importante que desde el primer año de la carrera a ustedes se les da la oportunidad de participar en proyectos de investigación, ya sea apoyando estudiantes de magíster, estudiando tesistas, apoyando profesores, y es un acercamiento súper distinto a lo que se da en tus ramos, porque es cierto que nosotras tenemos muchos ramos de laboratorio, pero estar por tu cuenta y tener que investigar creo que es una experiencia totalmente nueva y creo que solo requiere la motivación. No, yo no he escuchado a alguien de mis compañeros, compañeras, que algún profesor les haya dicho, perdón, como, oye, ¿sabéis que no queremos trabajar contigo?
eso no pasa. Algunas quizás no te den el mejor trabajo y el más importante sin tener tanta experiencia, pero te van a dejar meter mano de alguna forma. Entonces, esto yo lo rescato mucho del departamento. Hay más fotos de otros desayunos que se hacen de repente para la bienvenida a los mechones. También participan casi todos. Generalmente más los de cuarto son los que organizan este desayuno para los de tercero. Pero obvio que los profes están invitados, las secretarias están invitadas, los tíos de la CEGO también si que quieren ir, pero en general como va toda la gente que no está en clase. Bueno, también tenemos la semana IQBT, generalmente se pone, no sé, el centro estudiante, yo creo que, bueno, ahora hace tiempo que creo que no se ha hecho, o que ustedes no sé si la han podido ver, pero también ahí donde pueden preguntar más cosas. Y esta es la foto del departamento, la del año pasado, así que casi todos fueron, creo. No somos tantos como, no sé, porque es como un curso de plan común casi, pero, o dos. Pero somos poquitos, pero, o sea, ya no tan poquitos. Cada año entran más personas al departamento. ¿Sí? Me queda estupendo. Ahí voy a silenciar a la persona. Ahí sí. Somos poquitos, pero somos bastante unidos y siempre hay buena disposición para trabajar y para hacer amigos al final. Bueno, también estos son los recursos estudiantiles que nosotros como estudiantes tenemos. Primero está el Centro de Estudiantes de Ingeniería Química y Biotecnología, el CQBT, que es quienes organizan todas estas actividades. O sea, bueno, ahora en pandemia todas estas actividades, porque en general las fiestas como la bienvenida, los desayunos de bienvenida, el mechoneo y todas esas cosas como enfocados en la gente de tercer año, las preparan los estudiantes y las estudiantes de cuarto año, ¿ya? Entonces es como tradición y eso también te permite hacer comunidad con quienes van entrando al departamento. Después están nuestras secretarias docentes, que en verdad nos solucionan la vida siempre, porque son expertas en solucionar problemas, ya sea de inscripción de ramos, o cuando uno quiere entregar la tesis, que son la Gina para pregrado y Celinda para posgrado. Luego está la unidad de vinculación con el medio, que nos ayudan a conseguir prácticas profesionales, y esto en general es un trabajo gigante que hacen las chiquillas y los chiquillos de la UVM, porque tienen contactos para trabajar después, tienen contacto para hacer cualquiera de nuestras 3 prácticas profesionales que antes podían ser un poco más difíciles de encontrar. Y bueno, acá está la página del departamento si es que ustedes quisieran ver información de los y las profesoras, de trabajos de investigación que se hacen, y distintos temas del departamento. Y antes de seguir, Caro y profe, quiero responder al tiro una duda que hicieron sobre algo que hablamos hace poco. Súper, dale. Es cómo participar en los proyectos y en los trabajos de investigación. Bueno, a veces estudiantes de postdoctorado, de doctorado, ofrecen algunos proyectos de investigación por la comunidad de cursos que tenemos. Al menos así yo me he enterado en uno de los proyectos que participé, donde publican una oferta, te hacen como una pequeña entrevista, por qué te interesa trabajar en esto, y después te dan el tema como para investigar. O también a veces uno tiene una relación con los profesores, por ejemplo, yo sé que el profe Álvaro trabaja en temas de biología sintética, me podría acercar al profe y decirle me interesa mucho este tema y conversar con él, ver en qué está trabajando y en qué lo puedo apoyar desde mi rol como estudiante. No sé, profe, si usted nos puede contar cómo lo han ayudado distintos alumnos de pregrado, sobre todo para sus trabajos de investigación. O sea, en general es una ayuda bastante grande, pero lo fundamental es no solamente la ayuda que puedan prestar, sino que lo más importante es lo que los estudiantes pueden aprender en esa experiencia. Entonces la idea es que muchas veces llegan estudiantes que dicen, me gustaría hacer algo, pero no sé qué hacer. Entonces uno lo que trata de hacer más o menos es contarle
cuáles son los proyectos en los que uno anda, más o menos, y ofrecerles al estudiante o a la estudiante si le interesa alguno de esos proyectos. Otras veces lo que sucede es que llega alguien con una idea, y es una idea de, profe, a mí me gustaría desarrollar tal cosa, pero no tengo ni idea cómo hacerlo, o se me ocurrió la idea, pero no sé cómo implementarla, o cosas así. Y eso también, al menos conmigo, se ha dado muy bien. Han llegado estudiantes que han tenido una idea, y lo que necesitan es simplemente una guía para ir desarrollando esa idea, y también ha funcionado bien, incluso con grupos de estudiantes. Depende un poco de los colegas, cada uno de nosotros tiene su manera de operar, pero como decían ustedes, el trabajo guiado o la unidad de investigación es algo que si existe interés de parte del estudiante o de la estudiante, todos nosotros estamos siempre dispuestos a ayudarlos a eso. Y en el fondo es ayudarlos a aprender o a desarrollar lo que ustedes quieran. Entonces, en mi caso han habido esas dos líneas distintas. Han participado en trabajos de investigación, han resultado autores de papers publicados, han resultado en temas de memoria. Yo recuerdo un estudiante que acabo de ver en una foto recién, que llegó con una idea y que por supuesto terminó con la idea tremendamente cambiada, pero terminó con un tema de memoria que fue exclusivamente hecho por él desde el principio. Y fue muy enriquecedor para él y para mí, cómo se desarrolló. Entonces yo creo que la experiencia fundamental es esa, cómo uno va enriqueciendo su propio aprendizaje, su propia experiencia, y cómo se interactúa entre profesor y estudiante, de manera que no solamente se beneficie la investigación, sino que el estudiante saque lo mejor posible de ahí. Así como dice el profe, en verdad depende mucho de uno, de tener las ganas de trabajar en estos temas. Bueno, ahora sí, vamos con las preguntas. Les agradezco su atención, así que por favor, nosotros tenemos las preguntas que enviaron por el formulario, que las vamos a ir respondiendo, pero por favor, si surgieron preguntas ahora durante la presentación, nos queda bastante tiempo para responderlas, así que por el chat, por micrófono, por como quiera. Vamos a partir por las que enviaron. El primer tema que preguntan mucho es sobre la empleabilidad. Me gustaría conocer la empleabilidad, el campo laboral y desarrollo y oportunidades de trabajar fuera de Chile. Si nos puede ayudar con esa pregunta, profe. Bueno. A ver, la empleabilidad acá en Chile como ingeniero civil en biotecnología, trabajando directamente en biotecnología, fundamentalmente es o en investigación o en pequeñas empresas que están recién naciendo, que son como startups o cosas por el estilo. No hay muchas acá en el país, porque Chile está bastante atrasado dentro del área biotech. Hay algunas que han tenido sus éxitos, y son empresitas chiquitas que explotan una idea, una innovación, algo que hay que sacar adelante. Lo otro es que la ciencia, la investigación en biotecnología acá en Chile en general requiere mucha mano de obra, y se requiere de un personal muy especializado. Entonces, en general, hay campo también laboral en el área de investigación, en proyectos de investigación en universidad, y menos en empresas, porque en general las empresas no, acá en Chile al menos, no investigan mucho en el área de biotecnología. Ahora, dentro de la formación ingenieril, yo conozco estudiantes que trabajan en otras áreas. O sea, no es que uno salga solamente así como biotecnólogo y no sepa hacer otra cosa. Con respecto a la posibilidad de trabajar fuera de Chile, ahí realmente tenemos un éxito muy grande, porque muchos de nuestros estudiantes siguen estudios después de especialización o de posgrado y se van afuera. Y realmente estamos bien orgullosos, debo decirlo. Yo al menos me siento muy orgulloso de la formación que damos, porque en general
todos los estudiantes les va muy bien, que son muy bien apreciados en el extranjero por la formación que tienen. Y lo otro en general que también hacemos mucho es que los estudiantes de posgrado, sobre todo los de doctorado, siempre hacen estadías afuera. Aunque estén haciendo el doctorado aquí, en la universidad, siempre se van a hacer estadías afuera en alguna parte, como para aprovechar conocimientos, equipamientos, datos, etcétera, que puedan haber afuera, y para aprender cosas nuevas afuera. Entonces, posibilidad de trabajar afuera o de especializarse afuera, muchísimo. ¿Algo más que ustedes quieran agregar? Javi, Caro. No, me quedo, o sea, yo pienso lo mismo. Sí, yo comentar que dentro de la carrera a veces uno se da cuenta qué áreas, qué temas te gustan más y en qué no te gustaría definitivamente trabajar. Por ejemplo, a mí me pasó con el trabajo en planta. El trabajo en planta como ingeniera de procesos, descartado totalmente, pero dentro de la carrera uno puede conocer más si es que me gusta la biología molecular, si es que me gusta modelar sistemas naturales, sistemas biológicos, y, y buscando, yo tengo varios conocidos, conocidas que egresando como que trabajan en algo que de verdad les llena, que de verdad les gusta, y no terminan trabajando como uno se puede imaginar a veces solo en una planta, haciendo un trabajo más o menos monótono, sino que pueden trabajar desde el sistema público, consultoras de ingeniería, o como decía el profe, seguir estudiando. Entonces, el campo laboral sí depende mucho de cuál va a ser tu área de interés finalmente. Bueno, sigamos con las preguntas. ¿Atrasa demasiado sacar los dos títulos, biotecnología y química? Esta es una pregunta también que se repite mucho, porque en verdad uno mucho escucha en plan común que sacar las dos carreras es muy fácil y mucha gente lo hace, y la verdad es que sí es algo más o menos común, pero esto te aumenta mucho la carga académica. No tanto así algo que sea imposible, porque existe la forma de calzar tus ramos y de si uno hace, creo que si yo soy biotecnóloga y hago 9 ramos más, saco ingeniería civil química, y si soy civil química y hago 11 ramos más, me parece, soy biotecnóloga. Pero hay que tener en consideración que esto va a significar tener una carga más alta cada semestre, estar un poquito más estresado, y, o sea, si lo quiero hacer en los 6 años de la carrera. Al menos nuestros amigos con la Caro que lo han hecho, nuestras amigas y amigos que lo han hecho, sacan la carrera en 7 años. Ya para que tengan la idea, yo diría que ese es el tiempo más o menos común si es que uno está con las dos carreras y hace los dos ramos a la par, o sea, las dos carreras a la par. Ya, y esta es para el profe Álvaro, esta pregunta. ¿Qué tiene que ver la especialidad con la cura contra el COVID-19? Si nos puede contar, Ya. profe. A ver, tiene que ver harto. Por ejemplo, les voy a dar 3 ejemplos. Y 2 que son muy cercanos y autorreferentes, pero de todas maneras lo voy a hacer. Por ejemplo, mi grupo y yo hemos estado publicando, mi grupo, mis estudiantes y yo, hemos estado trabajando todo este año en modelamiento matemático de la epidemia y la pandemia, y las maneras de hacer calzar las medidas que son tomadas por la autoridad, las medidas de salud pública y las restricciones al movimiento o las cuarentenas o cosas por el estilo, con lo que se conoce acerca de la propagación de la enfermedad y cómo se propagan las enfermedades, de manera de que las cuarentenas, los confinamientos y las restricciones al movimiento sean lo menos terribles posibles. ¿Cuándo reaccionar? ¿En qué momento de cuando va subiendo el pic reaccionar? ¿Cuánto debería durar una cuarentena ideal? ¿Qué lugares del país deberían tener cuarentenas y qué lugares no? Etcétera, etcétera. Y cómo se va repartiendo la enfermedad.
Eso desde un punto de vista de salud pública es un dato bastante importante y hemos estado tratando de ayudar también a tomar decisiones a las autoridades que tienen que tomarlas. A veces nos escuchan, a veces no, pero eso es otra cosa. Con respecto a la cura contra el COVID, una de las cosas importantes, por ejemplo, es la producción de vacunas. Y para la producción de vacunas es importante, es muy distinto producir cosas en un tubo de ensayo que producir cosas en varios metros cúbicos. Me refiero al tema de escala. Producir vacunas, producir anticuerpos, producir medicamentos y traspasar procesos de escala de laboratorio a escala grande es un problema. Y ahí es donde estamos metidos todos nosotros, ingenieros en biotecnología o ingenieros bioquímicos o químicos farmacéuticos o un montón de otros profesionales, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, etcétera, para transformar un proceso a nivel de laboratorio en procesos grandes. En este momento uno de los grandes problemas en el mundo es cómo se hace para producir vacunas para 7.000 millones de personas en el planeta, o por lo menos para una fracción significativa que están expuestos al COVID, por ejemplo. Otro problema, y que también es autorreferente, lo siento, pero estamos trabajando con un grupo de Punta Arenas, donde se ha identificado varias variantes en realidad del virus, que el virus ha desarrollado naturalmente, porque es lo que hacen los virus, ha desarrollado mutaciones que han aparecido espontáneamente y han habido diferencias epidemiológicas entre la primera gran ola que hubo en Punta Arenas y la segunda gran ola que está ocurriendo ahora. Y dentro de esas diferencias epidemiológicas y clínicas, tratamos de ver cómo es, primero, qué es lo que está haciendo que estas variaciones dentro del virus, estas mutaciones, puedan producir estos cambios epidemiológicos y a dónde conducen. Y segundo, cómo podrían afectar estas mutaciones al desarrollo de vacunas y a las vacunas que se están desarrollando ahora en cuanto a la efectividad que tienen esas vacunas. Y para eso estamos estudiando cómo estas mutaciones están afectando a la proteína que el virus usa para identificar a sus células blancas. Entonces, les estoy dando así como ejemplos bien saltados de dónde podemos entrar y qué cosas hacemos en la cura contra el COVID. Si tienen más preguntas específicas, les puedo dar más ejemplos específicos, pero si es por dar ejemplos, ahí tienen algunos. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta para que la Caro nos cuente que cómo funciona el proceso de cambio de código. Ay, no me acuerdo, pero creo que se hace en un curso. En verdad es súper simple, no es algo como que se tenga que complicar, de hecho probablemente por eso no me acuerdo exactamente cómo se hace, pero uno lo hace en un campus, perdón. En un campus y cuando ya estás bien decidido de que quieres seguir una carrera y uno ahí escoge como cambiar el plan de estudios. Igual uno puede seguir con el código de plan común hasta casi el final y no hay problema. O sea, uno tiene que cambiarlo para titularse al final. Pero eso, tener ojo que ojalá estar seguros de la carrera que quieren seguir para poder cambiar de código, porque creo que uno tiene un máximo igual de veces que puede cambiar de código. O sea, claro, uno se puede cambiar de carrera varias veces, pero no puedo estar cambiándome de código todo el rato. Y en el caso de IQ y de T, creo que solo es necesario tener uno y después el otro se convalida, pero no hay que tener los dos códigos ni nada. Sí, no es nada muy complicado. Bueno, el beneficio del cambio de código es que les dan sus 50 hojas en la Secretaría Docente, así que si quieren sus 50 hojas en tiempos de no pandemia, Y también se resetean como los eliminas, me parece. Sí, aparecen sus nuevas 3 vidas para eliminar RAM. Bueno,
Nosotros estamos revisando las preguntas que ustedes mandaron, pero por favor, si tienen alguna pregunta ahora, interrúmpanos, escríbanla por el chat. Si no, yo voy a seguir con las que mandaron por el formulario, pero ya saben que tienen total libertad para interrumpirnos cuando quieran. Recuerden que quedan 10 minutos de la charla, entonces la idea es que se vayan sin ninguna duda. Puede ser por Bueno, el micrófono, si quieren. sí, por el micrófono, como quieran. Si no, yo sigo con las que mandaron por internet. Pero me pueden interrumpir cuando quieran. O sea, la dificultad más o menos de los ramos más químicos, llámese optimodelamiento, o si no, fenómenos termoaplicados o análisis. Hay un mito ahí. O sea, he escuchado rumores de que esos tres últimos que dijiste son bastante difíciles, pero al menos a mí, por ejemplo, en plan común, sí, plan común se me hizo mucho más difícil que los ramos de especialidad, mucho más difícil. No digo que los ramos en la especialidad sean fáciles, pero sí son mucho más, uno lo puede ver, como que es como al final, la ingeniería química y la tecnología ambas son como aplicaciones de las matemáticas que te enseñan antes. Entonces, a mí me pasaba que algo tan abstracto yo no podía entender muy bien cómo funcionaba, por ejemplo, las EDOs y cosas así, como yo no sabía para qué servía. Pero luego, por ejemplo, en fenómenos, en análisis, te empiezan a enseñar cómo, qué pasa con estas ecuaciones, cómo las puedo usar, dónde las puedo usar. Entonces, es mucho más tangible en ese sentido. Uno puede ver lo que está pasando. También utilizamos herramientas como de computador, como MATLAB, de modelamiento. Entonces, uno puede ver como lo que está haciendo la ecuación en un sistema. En ese sentido, es mucho más tangible. Por eso a mí se me hace como más fácil. Yo creo que algo diferente sí es como la carga, no solo en controles, sino más como de bueno, primero porque en plan común uno no tiene controles todos los sábados, lo cual para mí al menos era bastante organizado, ya que era como una semana estudio esto, otra semana estudio esto otro. Pero en especialidad es mucho más, como que está todo junto, de repente tenemos semanas de prueba, a veces tenemos, en una semana tenemos 3 pruebas, a veces tenemos una o dos, como depende mucho, hay semanas, hay veces, hay 3 semanas que no tenemos pruebas. Entonces, está mucho más, no quiero decir desordenado, pero sí es diferente el sistema. Y también se incluye los laboratorios, hay muchas más cosas de trabajo en equipo, entonces hay que aprender a organizarse bien en la especialidad. Yo creo que eso es clave, como eso da más carga académica, o sea, tenés que hacer informes al mismo tiempo que tienes una tarea, al mismo tiempo que tienes que estudiar para la prueba, al mismo tiempo que tienes que hacer laboratorio. En el fondo son hartas cosas que se van acumulando y yo creo que es como ideal que uno se aprenda a organizar en ese sentido. Pero con respecto a la carga no es tan difícil, siempre teniendo el apoyo de los compañeros yo creo que se hace mucho más ameno. A mí me pasaba que si yo no entendía algo, le preguntaba a alguien y era como, sí, listo, bacán. O sea, de que el hecho de que se me hayan juntado 3 pruebas, por ejemplo, en esta semana, es algo que tengo que esperar sí o sí en la especialidad. A veces sí, o sea, no siempre pasa, no siempre se te van a juntar 3, pero yo sí he tenido 2 pruebas en una semana o 3 pruebas en una semana, alguna vez, no digo que eso sea siempre, pero sí pasa que tenemos 2 pruebas en una semana varias veces, o no hacen 2 pruebas, pero ejercicios o controles, o sea, controles es como de controles chicos, que son igual de importantes que al final una prueba como los que tenemos en plan común. Y lo otro, el tema de los laboratorios y las notas de control que se consideran aparte. Eso son muy estrictos en especialidad con ese tipo, con ese artículo en el reglamento. Sí. La nota de actividades complementarias y la nota de control tienen que aprobarse por separado. Sí. De hecho, yo creo que es más estricto que en plan común, donde hay más flexibilidad y si, por ejemplo, se te olvida, generalmente los auxiliares dicen como ya, sí, pándamelo después. Pero en general, en especialidad, como uno ya va creciendo y va madurando, también se espera que uno sea más responsable y haga las cosas. ¿Cachai? Eso. Pero eso, siempre es como ¿Qué nota? se pide la nota mínima.
En todo caso, en cuanto a notas de laboratorio, notas de ejercicio puede ser, pero notas de laboratorio que alguna vez den un promedio rojo, Muy difícil. ¿sí? Nunca he sabido y me enteraría porque eso sería muy extraordinario. Alguien me lo contaría. Para que vean lo chico que es el departamento. Bueno, y quería acotar algo sobre la pregunta que estaba haciendo Alan. Que en este momento en el departamento hay una auxiliar coordinadora que trata de que no exista eso de que tú tengas 3 evaluaciones en la semana. Trata de que ahora en tiempos de pandemia, donde es más difícil concentrarse, porque todos tenemos condiciones distintas en nuestras casas, eso no ocurra. Así que ahora en pandemia, y ojalá después de la pandemia esto pueda No, manejarse también. existía antes también. Lo que pasa es que se inició hace como un par de años como una prueba para un solo nivel. Pero cuando se vio que eso funcionaba y que daba buenos resultados, se empezó a ampliar a distintos años, digamos, de la carrera. Entonces, ahora se supone que de ahora en adelante va a existir este cargo de auxiliar coordinador, cuya labor es precisamente coordinar y hacer que para un mismo nivel, o sea, gente que más o menos vaya bien dentro de la malla, que no tengan topes, que no tengan semanas recargadas, que no tengan semanas donde tengan 3 entregas de trabajo juntas, o 3 controles, o cosas así. Y eso funciona bien, porque en general se habla directamente ella, o él, bueno, en este momento es ella, habla directamente con los profesores y con los cuerpos docentes de cada curso para coordinar las fechas y que no hayan topes tan horribles. Igual algo, chicos, con respecto a eso, es que, por ejemplo, como hablábamos de esta cercanía con los profes y que aprovechando que, por ejemplo, en biotecnología somos más, más pocos que en química, generalmente somos como 20 máximo, entonces de verdad es súper cercano cuando uno está con el profe y generalmente son los mismos profes que te hacen clase durante toda la carrera, entonces a veces sí, incluso si no tiene a su hermana muy cargada, es como profe, si no avisa con antelación, es como profe, podemos mover la prueba un día y generalmente aceptan, como por eso es mucho más cercana la relación que tenemos entre estudiantes, profesores y administración. Y una consulta, si estás estudiando en la sala, o sea, no sé, ahí en la U y no sé, te quedas trabado en un ejercicio, ¿es posible acercarse no, o sea, es posible pedir ayuda adentro o hay que, no sé, para estudiar? Es que sí, tus profes van a estar ahí al lado, generalmente tus compañeros van a estar estudiando lo mismo, igual de a problemas que tú con la materia, van a estar estudiantes de un año superior a quien tú les puedes preguntar, en verdad eso se da mucho, yo lo he hecho, la Caro lo ha hecho, yo creo que todos hemos pasado por lo mismo, estar estudiando en la salita quizá hasta tarde y tener una duda muy difícil y preguntarle a algún estudiante más grande, un profesor, lo que sea, profesora, lo que sea. ¿Alguna otra pregunta a los presentes? Si no, yo creo que alcanzamos a responder de la otra que habían mandado, que es si la facultad tiene buenos laboratorios o es necesario ir a Juan Gómez Millas a otros campus. La verdad, todos los ramos obligatorios que tengan laboratorio, existe el laboratorio de docencia, donde tiene muy buena implementación. El CEBIT también para mí es un laboratorio de muy alta calidad. El único ramo donde yo tuve que ir a otro laboratorio en Juan Gómez Milla fue de inmunología, porque, claro, no es obligatorio de la malla y ahí tenían los equipos. Pero quiero hacer la comparación de que yo tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Lisboa en el verano y me parece que el CEBIP les da 1000 patas. Me parece que en cuanto a equipos, a infraestructura, era mucho más avanzado que el que había allá en Lisboa. Yo ahí puedo agregar que
Para la carrera, en general, todo lo que se hace es dentro de la facultad. En cuanto a investigación, hay veces que uno necesita usar un equipamiento que es muy especializado o que es horriblemente caro, y que si uno lo va a usar una sola vez, por supuesto que no lo tenemos. Pero en ese sentido, la colaboración científica acá en Chile es bastante buena. Todos nos conocemos y todos tenemos algún contacto. Entonces, si es que hubiera que utilizar algún equipo particular, entonces siempre se puede contar con algún laboratorio que lo tenga. Y si no es acá en Chile, bueno, será en otra parte. Pero ahí o se mandan las muestras o se le pide a alguien que lo procese, etcétera, etcétera. Para la carrera misma, no para investigación, para la carrera, los laboratorios de la facultad son usualmente suficientes y más que suficientes. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Aprovechen que ya estamos en la hora. Váyanse sin dudas de acá. Sí, yo tengo una pregunta, como entre hacia la Javi y el profe, sobre irse por la rama de la investigación. Yo con el tiempo me he dado cuenta que quizá entré a la carrera equivocada y me había ido bajando de millas, porque me llama profundamente la atención como la investigación y comparto lo de la Javi, de cómo a mí no, yo sé que definitivamente no me gustaría trabajar en planta. Y no sé, pues igual me puso muy contenta eso que dijo el profe, de cómo igual hay oportunidad de irse para afuera, estudiar y qué sé yo, pero me pregunto si al volver, habiendo hecho esa especialización, como primero si es muy difícil irse, como, porque igual he visto requisitos y como que te vienen hartas notas de pregrado y todo, y como volviendo, si es que hay campo, si es que es estable, si es que se puede tener una vida más o menos tranquila, como que lo que más uno escucha, o yo habiendo preguntado, lo que más he escuchado, recibo como respuesta es que es súper competitiva la vida académica. Entonces me pregunto cómo han vivido eso, cómo lo ven desde sus respectivos lugares. ¿Quiere usted, profe? ¿Vas tú? ¿Yo? A ver, respuesta. Son varias respuestas. Primero, la vida académica es horriblemente competitiva. Y es así en todas partes del mundo. Realmente es muy competitiva. Es como una jaulita de cocodrilos, más o menos. Ahora, eso es en todas partes del mundo. Eso es independiente si tú estás acá o en otra parte. Con respecto a la facilidad para irte hacia afuera, en realidad, mira, depende mucho de que tú te traces un camino, y si tus deseos son irte afuera a seguir especializándote, a estudiar, entonces, teniendo eso claro, no es difícil. ¿Necesitas buenas notas de pregrado? Sí. Necesitas algunos antecedentes de investigación, pero en general, toda la gente que se va para afuera a estudiar se va con becas de CONICET, que son las becas Chile. En general, la mayor parte de los estudiantes del departamento que quieren postular a becas de CONICET, bueno, actualmente es ANID, no es CONICET. Sigo con el nombre viejo. Los estudiantes del departamento que postulan se las ganan. Y eso es porque en general todos tienen muy buenos antecedentes, y los que quieren seguir una carrera de investigación tienen también antecedentes. Como te digo, de repente hay algún estudiante o alguna estudiante que trabaja con un profesor y termina haciendo una muy buena memoria en una buena área o una publicación o algo así, y eso ya es un antecedente muy bueno. Las notas también, por supuesto. Al volver a Chile, el problema es reinsertarte. Y eso es un problema de todas las áreas de investigación acá en Chile, y es un problema de Chile en general. La reinserción de los científicos que salen del país a formarse y vuelven de cualquier área es difícil. No es imposible, pero es difícil. Primero porque muchas veces la especialización que hacen afuera, acá en Chile, es rudimentaria en comparación con lo que se hace en otras partes. Y muchas veces porque no hay puestos suficientes dentro de la academia o de la investigación en general. Muchas de esas personas
o trabajan en investigación en universidad, por ejemplo, ya hacen postdoctorados o son contratadas como investigadores, o pueden trabajar en investigación dentro de estas empresas que yo te decía, las empresitas chiquititas que son startups, o pueden hacer su propia startup, o trabajan haciendo investigación en otra área distinta a su especialización acá en el país. Hay muchas personas, las becas Chile te obligan, o te obligaban, no sé ahora, te obligaban a volver a Chile. Hay muchas personas que salieron y no volvieron, simplemente porque encontraron un futuro mejor en otra parte. O encontraron un pololo o una polola en otra parte también. Profe, Dime. es muy difícil. Es que mi idea, quiero ir al extranjero, sí, o sea, es un objetivo a largo plazo. No contaré si paso, si llego al departamento, pero personalmente he visto que que los asiáticos están muy metidos en esto. Me gustaría ir allá a ver a colaborar allá. Pero En países irme para asiáticos. no volver. ¿Ya? Bueno, hay una estudiante del departamento que en este momento está trabajando en Hong Kong. Así que ahí tienes un primer contacto para ir. En realidad, tú puedes ir a cualquier parte del mundo. La mayor parte de los estudiantes escogen ir o a Norteamérica o a Europa. Hay muy pocos que escogen ir a países asiáticos, sobre todo por el choque cultural muy fuerte que es. Pero no por otros motivos, más que nada por eso. Y por la lejanía también de los viajes, que son viajes bastante más largos. Pero hay gente que ha ido a Japón, hay gente que ha ido a Hong Kong, esta estudiante, hay gente que ha estado en Singapur, hay un estudiante que hizo su memoria en Indonesia hace unos años, hace un par de años o 3 años, algo así. En fin, tienes posibilidades de irte si quieres. Depende mucho del área y del laboratorio al que vayas. Ok. Pero sí hay posibilidad. Y eso, te digo, en el departamento o en toda la facultad en general. Ok, profesor. El requisito de nota es el promedio general, es el promedio ponderado, ¿no? ¿Sobre qué nota tiene que estar? En general es el promedio ponderado. Cuando tú sales de la carrera, tú sales con una nota. Y esa nota es usualmente, excepto que tú hagas otras cositas, pero usualmente es 2/3 de tu nota ponderada de todos los ramos de tu carrera y 1/3 tu nota de examen final. Entonces la nota con la que tú sales de la facultad y de la carrera es 2/3 la nota ponderada, 1/3 la nota de examen. Y esa es tu nota final con la que tú, digamos, sales de la carrera y postulas a becas o cosas por el estilo. Está bien. Pero, o sea, bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien que quizás no haya preguntado o, no sé, una última pregunta? Si no, para finalizar esta charla. Yo no sé tampoco si Andrea se dio por respondida o si le respondí bien a su pregunta o no. O sea, estaba interesante, me parecía que daba para un poquito más largo, así que si se quiere extender, yo feliz. Pero Pero claro, pregúntame, dime con qué te quedaste dudas y así. como, no sé, entonces al final la respuesta es como, hay trabajo, pero afuera. Como mi miedo es como, sí, te puedes hacer un magíster afuera, pero quizá quedes dando tumbos porque no haya puestos académicos ni acá, ni allá, ni en ningún lado. Y eso iba a ser como el escenario terrible. Lamentablemente ese es el escenario terrible. Y Ya, es de y es pana. el escenario terrible o sea, si tú estuvieras en Estados Unidos sería lo mismo y si estuvieras en Europa es lo mismo. Eh, yo, bueno, a lo largo de mi carrera yo he trabajado en distintas partes y siempre es el mismo problema.
es la academia. La falta de, en general, los puestos de académicos son muy pocos en comparación con la oferta de gente que trabaja. Ahora, si a ti no te interesa ser profesora así de la universidad y te interesa trabajar en investigación, esa es otra cosa. Puedes hacerlo en cualquier universidad y puedes postular como investigadora, como No, claro, investigadora sí, eso. A eso postdoctoral. me refería más bien. Ah, academia le llaman como ser profe. Claro, la Ah, carrera ya, académica es wow. como una carrera de profesor de universidad. No, no, claro, yo me refiero En como al otras... investigar nomás. Es que acá Ah, no, particularmente no, creo no, que en la no. PCPM como que tienen un requisito de que si están investigando en la U tienen que hacer ciertos ramos, entonces por eso los tengo un poco mezclados. Pero si son separados, mejor todavía. Sí, pero depende. O sea, si tú estás investigando acá en la universidad, depende de cuál sea tu grado académico, el tipo de investigación que tú puedes hacer. Pero en los laboratorios del CELIP, por ejemplo, hay gente contratada que son ingenieros. No es necesario que sean ni doctores ni magísteres, son ingenieros. ¿Puedo hacer una Eh, acotación ahí? sí, claro, Igual no es como por bajar como no sé, las esperanzas, pero acá en Chile no es tan bien remunerado como ese cargo tampoco. Creo que hay que ser honestos en eso. sí, Tú puedes trabajar como investigadora, pero no vas a aspirar, por ejemplo, al mismo salario que alguien que es un ingeniero, ¿sí? Como siendo ingeniera, no te van a pagar un salario de ingeniera, te van a pagar harto menos. es Al cierto. final es como el amor al arte lo que lleva a la gente a ser investigador, en Chile al menos. Mm, ujú. Si bus- Lamentablemente en Chile es así. claro, si buscamos algo competitivo económicamente, las Y posibilidades son afuera, más profesor, afuera. ¿cómo es? Afuera es mucho más abierto. Afuera, afuera es más abierto y afuera las remuneraciones son mejores si tú haces ciencia. Y de hecho, afuera, digamos, en países del primer mundo, gran parte de la investigación no se hace en universidades, se hace en empresas privadas que llevan a cabo sus propios planes de investigación, con sus propios intereses y todo eso. Y hay una gran masa de científicos que no trabajan en universidades ni en centros de investigación propiamente tal, sino que trabajan en la industria privada. Igual, por ejemplo, hay en Europa, por ejemplo, te pueden hasta pagar por hacer un doctorado. Exacto. Acá en Chile no es como tan así, pues, como casi Acá si que, no tienes beca, no te pagan por hacer un doctorado, claro. en Y allá general. a veces mismas empresas que piden, no sé, pues, a laboratorios, como decía el profe, privados, que hagan una investigación, contratan alumnos que quieran hacer un doctorado y les pagan bastante bien por hacer eso. Sí. Entonces, es muy diferente la realidad de lo que puede ser la investigación acá en Chile, quizás en Latinoamérica, a lo que puede ser como lo dice el profe, como el primer mundo, que es como Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá. Requisitos para poder salir, convalidaciones de título, o ¿cómo se llama? O plus que uno tenga en el currículum para poder emigrar. Eh, la convalidación depende de los tratos que haya país a país. Eh, hay, por ejemplo, te hablo de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú sales con un título de ingeniero de una universidad, tú no eres ingeniero. Lo mismo pasa en Canadá. Tú no puedes ejercer. El que te autoriza a ejercer usualmente es lo que Es el Estado. sería el colegio de ingenieros. Sí, el colegio, sí. Exacto. Que acá en Chile no es así. Acá en Chile tú sales con un título de la universidad y ya puedes ejercer. Es un poco raro, pero así es. Entonces, en Estados Unidos, si tú vas y pasas el test y el training del colegio de ingenieros, tú puedes ejercer, porque demostraste que efectivamente eres ingeniero. En países de la Comunidad Europea depende del país. Y depende si tú quieres hacer un ejercicio profesional o un ejercicio como investigador. Como investigador, el título prácticamente te sirve al inicio para presentarte y decir estudié esto y esto es todo lo que yo sé. Si Los demuestras exámenes de que eres convalidación bueno, son muy entonces complicados.
Depende del país. Hay países que te convalidan simplemente porque te lo convalidan por tratado internacional, y hay otros Fuera que de son Iberoamérica. complicados. Con Francia hay algunos títulos que se convalidan, por ejemplo. Si te lo convalida Francia, te lo convalida Te la lo Comunidad convalida para toda la Europea. Unión Europea. Sí. Exacto. Con Estados Unidos no estoy tan al tanto de convalidaciones. Con Asia, que es lo que te interesa a ti, no estoy seguro de que haya convenios. O sea, hay que presentarse el Pero, examen de convalidación allá. exactamente. Pero de todas maneras, ten en cuenta también que en general las ingenierías en otros países son carreras de 4 años. O sea, Y lo primero, son carreras que no tienen, digamos, los 6 años de duración que tienen acá, o los 5 y medio que tienen con la malla nueva. La formación de un estudiante acá en Chile que sale de ingeniería después de 5 años y medio o algo así, es equivalente más o menos a lo que tendría un magíster en Europa o en Estados Unidos. Yo diría Ahora, que es equivalente. sí, ahora, de ahí a que te convaliden como si fuera un magíster, no, no lo hacen. En medios científicos y de investigación se reconoce eso, pero como profesionalmente, acá en Chile sales con una formación mucho más fuerte de ingeniería, pero no se te convalida fuera como si estuvieras a nivel de magíster, se te convalida a nivel de ingeniero. ¿Entiendes? ya, entonces si quisiera seguir, serían como los mismos ramos de los últimos años de la carrera. Es más una combinación, no son solamente los últimos años de la carrera. Es una combinación. Los 4 años que hacen ellos son como una combinación de nuestros ramos. Sí. No tienen, por ejemplo, yo tengo un estudiante ahora que acaba de ser aceptado en un doctorado en uno de los ¿Flandes? institutos Max Planck en Alemania. Y ¿En resulta serio, que, Max Planck? sí, ¿Cómo lo y hizo? resulta que él se presentó como ingeniero y no le creían que él era bueno y que él sabía matemáticas, porque dijeron, ah, no, pero él es ingeniero, no sabe matemáticas. Hasta que les demostró efectivamente que él sabe matemáticas y sabe hacer modelos matemáticos y sabe interpretar modelos matemáticos y sabe la matemática que te enseñan en plan común. Y ahí fue como, ah, este tipo sí sabe, e incluso su jefa le hizo una carta de recomendación para que lo aceptaran con el título de ingeniero, porque los que no sabían decían, no, él es ingeniero, él tiene que hacer más cosas para entrar a un doctorado más matemático, y sin embargo, entró igual. Entonces, para que te hagas una idea más o menos, un ingeniero europeo no hubiera podido entrar a ese doctorado. Ya veo. O sea que las matemáticas que considero muy abstractas, de plan común, que a veces son inentendibles, o sea, Lo son. Sirven. O sea, lo son, pero tenemos un manejo matemático, los estudiantes de la facultad tienen un manejo matemático y un manejo de física y de modelos y todo eso que es mucho más fuerte que lo que tienen ingenieros usualmente en su formación en otras partes del mundo. Porque la ingeniería es una carrera más cortita en otras partes del mundo. ya. Alan, igual yo te recomiendo que busques en internet, en verdad, literalmente toda la información ahí, y también, bueno, si quieres contactarnos a través de redes sociales, también lo puedes hacer, y así podemos responderte preguntas más específicas si tienes más preguntas. Perdón, me extendí. No, no No hay te problema. preocupes. Sí. Está bien, estamos para responder preguntas aquí. Pero Sí. digo que si tienes más interrogantes, igual puedes escribirnos a los mails o no sé, como quieras. Sí, Ahora, profesor. digamos, no te puedo invitar a que vayas a mi oficina porque ni yo puedo entrar a mi oficina, pero si tienes preguntas, ningún problema. Muchas gracias, profesor. Bueno, y en general para todos, si es que todos y todas, si es que quedaron con alguna pregunta, sobre todo Andrea, no sé si cerramos del todo tu tema, pero
Si tienes preguntas específicas, por favor escríbanos al Instagram ingeniería-ciencias-chile. Probablemente voy a estar yo respondiendo sus mensajes, y si escriben al tiro me voy a preocupar de responderles rápido. Así que, bueno, en virtud del tiempo vamos a ir cerrando. Espero que hayamos aclarado sus dudas. Le agradezco, profesor y Caro, por acompañarnos en la charla, por ayudarnos en esto. ¿Cuál era el de la Bárbara? Los voy a escribir acá. Y que fue medio rápido. Y también el de IQM, por si tienen más preguntas. Ahí está el de IQM. Y ahí está el Instagram del CQBM, pero el que les digo que yo voy a estar respondiendo preguntas es este que escribí por el chat, ingeniería-ciencias-uchile. Si quieren escriben al tiro, me dicen, hola Fabi, tengo tal duda, lo que quieran resolver de biotecnología. Bueno, y muchas gracias por su atención, gracias profe por acompañarnos, Caro por las preguntas, las respuestas, el apoyo técnico, todo eso. Vamos a ir cerrando ahora, que estén muy bien, gracias por participar a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Gracias. Espero les haya servido.